Dale. Como una breve introducción, vamos a decir que el derecho internacional privado es una rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre personas privadas cuando existe un conflicto de leyes o jurisdicciones que involucra más de un Estado. A lo largo de su historia, esta disciplina ha evolucionado de manera significativa, reflejando los cambios políticos, económicos y sociales a nivel global. Desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad, pasando por la codificación en el siglo XIX, hasta su internacionalización y armonización en el siglo XX y XXI. El derecho internacional privado ha sido un instrumento clave para gestionar las interacciones entre sistemas jurídicos diversos. En el presente ensayo se busca explorar la historia del derecho internacional privado, destacando en sí los hitos fundamentales de su desarrollo, y discutir la cuestión de su autonomía como rama independiente dentro del sistema jurídico, dado que enfrenta una constante interacción con el derecho internacional público y los sistemas jurídicos nacionales. Partimos con los orígenes y desarrollo histórico del derecho internacional privado. Como un breve concepto, podemos decir que el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que permite regular las relaciones internacionales entre particulares. En otras palabras, es el derecho que evalúa las relaciones de personas naturales o jurídicas donde se manifieste un elemento extranjero relevante. Partiendo así de las primeras manifestaciones en la antigüedad y Edad Media. El derecho internacional privado en la antigüedad no era una disciplina formalizada como la podemos entender hoy en día, pero sí existían normas y prácticas que buscaban resolver los conflictos de leyes entre diferentes pueblos y jurisdicciones. A medida que las civilizaciones antiguas interactuaban, ya sea por el comercio, la diplomacia o la guerra, surgía la necesidad en sí de regular las relaciones entre personas de distintas culturas y sistemas legales. Podemos mencionar a las civilizaciones que existían en Egipto y Mesopotamia, que aquí los sumerios tenían relaciones con pueblos vecinos y colonias, lo que generaba en sí ciertos conflictos jurídicos. Sin embargo, no se habrían encontrado muchas evidencias de reglas formales para resolver estas cuestiones de una manera sistemática. Los tratados entre los pueblos eran frecuentes y en ellos se solían establecer acuerdos sobre el tratamiento de extranjeros, prisioneros y relaciones comerciales. Estos acuerdos eran considerados de una manera temprana como un derecho internacional, pero aún no existía en sí un marco del derecho internacional privado. También tenemos en la antigua Grecia, en donde las ciudades, los diferentes ciudades-estados, que también se llamarían polis, tenían sus sistemas legales independientes, lo que daba lugar a conflictos cuando un ciudadano de unas polis interactuaba con los de la otra. Los griegos en sí desarrollaron ciertos mecanismos para así poder resolver las disputas que se presentaban. Podemos mencionar dos puntos, que es la proxenia, que era una institución diplomática que mediante la cual un ciudadano que pertenecía a una polis actuaba como un representante o defensor de los intereses de los extranjeros de su ciudad. Fue un mecanismo que facilitaba en sí la interacción entre los diferentes sistemas jurídicos. También tenemos los tratados bilaterales, en donde las polis a menudo firmaban tratados que regulaban en sí las relaciones comerciales y jurídicas que había entre los ciudadanos. También está el derecho internacional privado en Roma. Acá es donde se tuvo sus primeras apariciones en la época del Imperio Romano. Aunque no existía en sí un sistema que formalice en sí al derecho internacional privado como lo podemos conocer hoy, los romanos se enfrentaron a cuestiones relacionadas con los conflictos de leyes, dado el carácter de cosmopolita del imperio. Lo que podemos destacar acerca de los tratamientos de estos conflictos en Roma incluían los derechos de gente, también la doble ciudadanía y estatus personales, los praetores peregrini, el derecho aplicable y la jurisdicción. La jurisdicción, aparte de unos que también pertenecían allí, eran los estatutos reales, personales y mixtos. Bueno, continuando, las primeras manifestaciones del derecho internacional privado en la Edad Media fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la disciplina. Esta época se caracteriza por la fragmentación política y la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos. Tenemos a los derechos feudales, canónicos, consuetudinarios y estatutarios, lo que esto era lo que generaba en sí conflicto de leyes. Podemos tocar 5 puntos importantes que marcaron en la Edad Media, que serían el derecho consuetudinario y personalismo jurídico, el derecho canónico, el derecho mercantil y las ferias, los tratados y la diplomacia y la escuela de derechos y los estatutos. Y ahora vamos a tocar el tema acerca del desarrollo en la Edad Moderna. El desarrollo del derecho internacional privado en la Edad Moderna, que serían los siglos XV al XVIII, se caracteriza por la consolidación de los estados nacionales, el crecimiento del comercio internacional y el avance de las doctrinas jurídicas influenciadas por el renacimiento del derecho romano y la escolástica. Este contexto histórico trajo consigo el fortalecimiento de las normas y principios para resolver los conflictos de leyes entre diferentes jurisdicciones y la evolución hacia sistemas más sofisticados del derecho internacional privado. Tenemos, por ejemplo, ciertos puntos importantes, que como primero tenemos la consolidación del Estado-Nación y el territorialismo. Bueno, acá podemos decir que a medida de que los estados nacionales se consolidaron en Europa, el principio de territorialidad se fortaleció. Las monarquías absolutas, como las de Francia, España e Inglaterra, se centraron en el poder y así establecieron sistemas jurídicos uniformes dentro de sus fronteras. Por lo que este proceso marcó una transición desde el principio medieval de la personalidad de las leyes
hacia un enfoque territorial, donde en sí la ley del soberano regía en todo el territorio, independientemente del origen étnico o personal de los individuos. Este territorialismo significaba que las leyes de un Estado prevalecían dentro de sus fronteras, lo que planteaba así la necesidad de establecer normas para resolver conflictos que surgían cuando, digamos, unos ciudadanos de distintos estados interactuaban o cuando los actos jurídicos realizados en un estado tenían efectos en otro. También tenemos a la doctrina de los estatutos en la Italia renacentista. Acá es donde durante el Renacimiento, en las ciudades-estado italianas, como Venecia, Génova y Florencia, la doctrina de los estatutos siguió evolucionando. Juristas como Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis ampliaron y perfeccionaron en sí las reglas sobre la aplicación de los estatutos territoriales y personales, en donde esta doctrina más que todo proporcionaba un marco básico para poder resolver en sí los conflictos de leyes que habría entre diferentes jurisdicciones dentro de Italia o en otros estados europeos. Por ello, la doctrina de los estatutos en Italia se convirtió en un modelo para el derecho internacional privado en toda Europa. Las ideas principales que podrían girar en torno a la distinción de este eran en cuanto a los estatutos reales, los estatutos personales y los estatutos mixtos, en donde los estatutos reales más que todo se aplicaban a cuestiones relacionadas con bienes inmuebles y seguían la ley del lugar donde los bienes estaban ubicados. En cuanto a los estatutos personales, regulaban cuestiones como el estado civil y el matrimonio, aplicándose así de acuerdo con la ley personal de la persona, independientemente del lugar en donde se podría estar. Y por último están los estatutos mixtos, en donde las normas que se aplicaban a los contratos y obligaciones era donde se podía intervenir, la ley del lugar donde se celebraba el contrato como la ley personal de las partes. También tenemos a la escuela de los glosadores y posglosadores, que donde acá nos dicen que el renacimiento del derecho romano en Europa fue impulsado por la escuela de los glosadores y más tarde por la escuela de los posglosadores, en donde aquí más que todo influyó profundamente en el desarrollo internacional privado, ya que estas escuelas buscaron interpretar y adaptar el derecho romano clásico a las realidades de su época, o lo que podría ser que se contribuyó a la elaboración en sí de principios sobre la jurisdicción y la ley aplicable en casos que involucran a diferentes territorios. Los glosadores y posglosadores fueron fundamentales en el desarrollo de los conceptos que sentaron las bases en sí del derecho internacional privado moderno, como la competencia jurisdiccional y la ley aplicable a diversas relaciones jurídicas. También tenemos el desarrollo del derecho mercantil, donde el crecimiento del comercio internacional en la Edad Moderna llevó a la expansión y formalización del jus mercatorum, o derecho mercantil internacional. Este derecho que se aplicaba principalmente a los comerciantes y a las relaciones comerciales transfronterizas, se proporcionaba un marco en sí normativo común para poder resolver en sí las disputas que podrían haber entre los individuos de diferentes estados. En este contexto, las ciudades mercantiles y los tribunales especializados en el comercio desempeñaron en sí un papel clave en la aplicación del derecho mercantil, ya que el jus mercatorum fue en sí un precursor directo de las modernas normas sobre los contratos internacionales y el comercio exterior en el derecho internacional privado. También tenemos a la Escuela Francesa del Derecho Internacional Privado, donde en el siglo XVII el jurista francés Charles Dumoulin fue en sí un pionero en la evolución en sí del derecho internacional privado en Francia, ya que él desarrolló una teoría que ponía énfasis a la autonomía de la voluntad de las partes para elegir una ley aplicable a sus relaciones contractuales. Esta idea de que las partes podrían pactar la ley que regirá su contrato influyó fuertemente en el desarrollo del derecho internacional privado en Europa. También tenemos los tratados y acuerdos internacionales, en donde a lo largo de la Edad Moderna, el aumento de la diplomacia y los tratados internacionales entre estados europeos comenzó a establecerse normas formales para poder realizar una resolución de conflictos jurídicos que involucraban a los súbditos de diferentes estados. Esos tratados en sí no solo regulaban cuestiones de jurisdicción, sino que también sentaban las bases para el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales y de derechos, anticipando en sí el desarrollo posterior de sistemas internacionales de arbitraje y derecho internacional. Y por último está el papel de la Iglesia y el de derecho canónico. Aunque la influencia del derecho canónico fue disminuyendo con la consolidación de los estados nacionales y el avance del secularismo en cuestiones como el matrimonio, la familia y la sucesión, la Iglesia católica y su sistema jurídico todavía tenían un papel importante, sobre todo en países como España, Italia y Francia, ya que los tribunales eclesiásticos seguían resolviendo conflictos internacionales en estas áreas, especialmente en lo relativo a matrimonios mixtos entre súbditos de diferentes estados o credos. Del fragor del choque de estos dos mundos surgían, amén de una inusitada explosión de ideas, de conocimientos geográficos, astrónomos y científicos. Las monarquías y los estados nacionales y el derecho de las otras gentes en sí era como el derecho internacional.
Ya, siguiendo, estamos con la codificación del derecho internacional privado en el siglo XIX. Bueno, la codificación del derecho internacional privado en el siglo XIX fue un proceso en sí clave en la consolidación y sistematización de las normas que regulan en sí los conflictos de leyes y jurisdicciones en las relaciones privadas internacionales. Bueno, en este periodo estuvo marcado por la formación de estados modernos, el auge del nacionalismo, la expansión de las relaciones internacionales y la necesidad de armonizar las normativas nacionales en el comercio y la movilidad transfronteriza. Algunos puntos importantes en cuanto a la codificación del derecho internacional privado en el siglo XIX podemos mencionar, por ejemplo, el Código Civil Napoleónico, que era de 1804, también la doctrina de Savigny acerca del jurista italiano Pasquale Stanislao Mancini, la codificación en Europa. Y por último, el siglo XIX fue en sí como también un periodo de codificación importante en América Latina. Bueno, continuando, está el siglo XX y el siglo XXI, en donde es la internacionalización y la armonización. Bueno, en el siglo XX y XXI marcaron un cambio en sí significativo, hubo un cambio en el derecho internacional privado, que esto fue caracterizado por la creciente internacionalización de las relaciones jurídicas y el esfuerzo por armonizar las normas a nivel global y regional. Esta internacionalización del derecho internacional privado, donde el auge de la internacionalización en el siglo XX fue impulsado en sí por varios factores, los cuales eran, por ejemplo, el incremento de los flujos comerciales internacionales, la creación de organismos internacionales y acuerdos multilaterales, el crecimiento de la migración y la movilidad internacional, y como último tenemos el desarrollo de la tecnología y la comunicación global. Aumentó en sí esto las interacciones entre personas de diferentes países. Bueno, cabe mencionar también a la regionalización del derecho internacional privado, más que todo donde a nivel regional en el siglo XX y XXI se vieron que la creación de instrumentos y mecanismos de integración jurídica en varios continentes, buscando en sí una mayor armonización de las leyes en áreas transnacionales. Tenemos acá a la Unión Europea, que ha sido una de las regiones más activas en la armonización del derecho internacional privado. A través del proceso de integración europea, se adaptaron diversas normativas y reglamentos que unifican y coordinan las reglas sobre conflictos de leyes y jurisdicción dentro del espacio comunitario. Algunos de los reglamentos más importantes serían los siguientes, que es el reglamento Roma 1, que es de 2008, en donde acá se habla más que todo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Tenemos el reglamento Roma 2 del 2007, que es donde sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Tenemos el reglamento Bruselas 1, que es del 2001, que fue reformado en 2012. Acá es donde se regula la jurisdicción y el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea. También tenemos el reglamento Bruselas 2 bis, que es del 2003, en donde nos dice que el relativo de la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las relaciones judiciales en materia matrimonial y acerca de la responsabilidad parental. La Unión Europea ha promovido una amplia armonización del derecho internacional privado, facilitando así la resolución de disputas, de las disputas transfronterizas y el reconocimiento de decisiones judiciales en toda la región. También está, otro punto es que en América Latina el proceso de codificación y armonización del derecho internacional privado comenzó en sí en el siglo XIX, pero fue reforzado durante el siglo XX mediante tratados y convenciones multilaterales. Entre algunos de los instrumentos más importantes fueron, por ejemplo, el Código de Derecho Internacional Privado de Montevideo, que fue de 1889 y 1940. Aquí es donde se establecían las reglas uniformes para los países en América Latina en cuanto a la jurisdicción y el conocimiento de leyes y sentencias extranjeras. También tenemos otro punto que es acerca de las convenciones de la Conferencia Especializada Interamericana sobre el Derecho Internacional Privado, que a partir del año 1975 se desarrollaron en sí varias convenciones importantes sobre materias como la adopción, el comercio electrónico y la protección de los consumidores. Por último, en el siglo XXI, la globalización, el desarrollo de tecnologías de la información y la economía digital en sí trajeron nuevos desafíos para el derecho internacional privado. Algunos de los temas importantes que podríamos resaltar sería acerca del comercio electrónico y las transacciones digitales, en donde el crecimiento en sí del comercio electrónico planteaba en sí cuestiones sobre que las leyes se deben aplicar a las transacciones en línea y cómo resolver los conflictos de leyes en entornos digitales. Los contratos electrónicos, los derechos de los consumidores y la protección de los datos y la protección de datos en sí son temas que se requieren una regulación transnacional. Otro es acerca de la protección de datos y privacidad, en donde con la creciente digitalización, la protección de los datos personales en sí se ha convertido en un tema muy crítico, ya que la Regulación General de la Protección de Datos, o la GDPR de la Unión Europea, por ejemplo, se establece aquí normas estrictas sobre el tratamiento de los datos personales. Incluso fuera de la Unión Europea se tiene unas implicaciones internacionales. Y como último punto tenemos acerca de la migración y el derecho internacional privado, en donde aquí el aumento de la migración a nivel global ha dado un lugar a un mayor enfoque en cuanto a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en términos de Estado civil, familia y sucesión, creando así desafíos adicionales en el campo del derecho internacional privado. Principios fundamentales del derecho internacional privado.
Normas de conflicto de leyes. Las normas de conflicto de leyes son fundamentales en el DIP, ya que determinan el sistema jurídico es aplicable en una situación de involucrar múltiples jurisdicciones. Estas normativas sirven como criterio para saber cuál legislación debe ser utilizada para emitir una controversia. Generalmente el DIP emplea una serie de reglas y principios para establecer la ley aplicada, como la ley del lugar donde se ha celebrado el contrato, la ley del domicilio de las partes involucradas o la ley del lugar donde se han ocurrido los hechos que ha surgido el conflicto. Jurisdicción internacional y competencia judicial. Eh, la competencia judicial aborda la cuestión que los tribunales tienen autoridad para reconocer y resolver un caso cuando se involucre a más de un país. Es en el ámbito internacional. Se debe considerar varios factores como el lugar de residencia de las partes, el lugar donde se han producido los hechos que dio lugar al litigio, o el lugar donde se encuentra el bien en disputa. Para resolver esta cuestión de competencia del sistema jurídico suelen recurrir con convenios internacionales que establecen reglas uniformes para determinar cuál tribunal es competente. El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. El reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras son mecanismos que permiten que una decisión judicial toma a un país sea válido y ejecutable en otro país. Este principio es esencial para garantizar la eficacia de los fallos judiciales internacionales y para la seguridad jurídica de las relaciones transnacionales. El reconocimiento implica que el tribunal de un país acepta que una sentencia dictada en otro país tenga efectos legales en su jurisdicción. La ejecución, por otro lado, se refiere a la acción de hacer cumplir efectivamente la sentencia. Autonomía y voluntad en contratos internacionales. Es un principio clave en el ámbito de los contratos internacionales que permiten que las partes involucradas en un contrato elijan la ley aplicable y el foro competente para resolver cualquier disputa. Este principio fomenta la previsibilidad y la estabilidad de relaciones contractuales transnacionales, permitiendo a las partes negociar y acordar términos de mejor ajuste a sus necesidades y experiencias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la autonomía del derecho internacional privado. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho internacional privado con el derecho internacional público? La verdad es que no tiene mucha relación entre sí, ya que tradicionalmente se ha manejado una relación que entre estas dos ramas no tienen una conexión y se separan mucho. Desde una consideración teleológica, el derecho internacional público se dedica a regular las relaciones entre los estados y otras entidades del sistema internacional. En cambio, el derecho internacional privado regula la relación privada internacional, así planteando el asunto en el que las finalidades de ambas ramas jurídicas no son muy coincidentes, ¿no? Y desde el punto de vista normativo, mientras que la primera disciplina se desenvuelve completamente en el plano internacional, el derecho internacional privado tiene componentes jurídicos provenientes del derecho doméstico, extranjero, internacional, otra visión en la que abarca, ¿no?, esta rama. Además, se sostiene que la doctrina, el derecho internacional privado, se encuentra comprendido dentro del derecho internacional público, o que son ramas de misma naturaleza, es decir, a la vez se complementan en lo que es la doctrina. En particular, cuando se analiza desde el punto de vista de las soberanías que podrían encontrarse en alguna pugna, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las diferencias con el derecho internacional público y el derecho civil. En su aplicación podemos ver que el derecho internacional público se ocupa de las normas y principios que regulan las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. En cambio, el derecho civil es una rama de derecho que se centra en regular las relaciones entre individuos y entidades privadas dentro de un mismo país. Su ámbito es más que todo nacional y se enfoca en cuestiones como contratos, propiedad, familia y sucesiones. En sus normas y fuentes, el derecho internacional público, en la que sus fuentes incluyen tratados internacionales, costumbres internacionales, principios generales del derecho y decisiones de tribunales internacionales. Además, también la jurisprudencia de tribunales internacionales y las resoluciones de organismos internacionales, que estos juegan un papel muy importante. En cambio, el derecho civil se basa en códigos y leyes nacionales, como en el Código Civil. La norma se desarrolla a nivel legislativo y judicial dentro de cada país. La jurisprudencia de sus tribunales nacionales también tiene un papel importante en esto. Los sujetos de derecho en el derecho internacional público son los estados soberanos y las organizaciones internacionales. En cambio, en el derecho civil son individuos y entidades privadas, como empresas y organizaciones no gubernamentales, dentro de una jurisdicción específica, ¿no? Su objeto y su función vienen a ser en el derecho internacional público, en el que busca promover la cooperación internacional, resolver conflictos entre estados, proteger derechos humanos, regular aspectos como el derecho del mar, el derecho de los tratados, el derecho humanitario, entre otros. En cambio, el derecho civil se centra en regular las relaciones privadas para garantizar la justicia y la equidad en asuntos como la propiedad, los contratos, las relaciones familiares. Su objetivo en sí es resolver disputas entre partes privadas y proporcionar mecanismos legales para que sí tengan mayor protección sobre sus derechos y también tengan sus obligaciones. Ahora, mediante la resolución de conflictos en el derecho internacional público, disculpe, se resuelven mediante tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia o mecanismos de resolución de conflictos previstos en tratados internacionales, es decir, vienen escritos en dichos tratados. En cambio, el derecho civil se resuelve a nivel nacional a través de tribunales civiles y en algunos casos mediante medios alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Como la mediación o el arbitraje. Entonces, se puede decir que el derecho internacional público regula las relaciones entre actores internacionales, en cambio, el derecho civil es más se enfoca en las relaciones privadas dentro de un país específico y ambos sistemas tienen sus propias fuentes, sujetos y métodos de resolución de conflictos adaptados a su propia aplicación. Bueno, ahora, ¿cómo son las fuentes del derecho internacional privado? Esto se ocupa de resolver conflictos, como ya hemos dicho anteriormente, de leyes entre diferentes sistemas jurídicos en situaciones que involucran a más de un país. Las fuentes de esta rama pueden ser clasificadas en varias categorías. Las normas nacionales, en las que cada país tiene sus normas de derecho internacional privado que regulan cómo deben resolverse los conflictos mediante sus leyes. Los tratados internacionales, que son acuerdos entre estados que establecen normas y principios para resolver conflictos de leyes entre sus jurisdicciones. Entre sus ejemplos tenemos el Convenio de la Haya, el Convenio de Roma 1 y 2, el Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Reglamentos también tenemos de la Unión Europea,
para los países miembros de la Unión Europea, en lo que los reglamentos de la UE desempeñan un papel crucial en el derecho internacional privado. Como ejemplos importantes podemos mencionar el Reglamento de Bruselas, el reformado, el primero, el Reglamento de Roma I y el Reglamento de Roma II. La costumbre internacional, en algunos casos, las prácticas y principios aceptados a nivel internacional pueden influir en la resolución de conflictos de leyes. Aunque menos formal que los tratados, la costumbre puede tener un impacto significativo, especialmente en áreas donde no existen normas escritas. Además de los principios generales del derecho, ¿no? Que son los generales, que son normas aceptadas en los sistemas legales de muchos países y estos pueden aplicarse para resolver cuestiones donde no hay una norma específica aplicable. Esos principios pueden incluir la equidad, la justicia, el respeto a los derechos fundamentales, entre otros. Su jurisprudencia vienen a ser las decisiones de los tribunales anteriormente pactados y de cortes también nacionales en casos de conflictos de leyes en los que pueden influir en la interpretación y aplicación del derecho internacional privado. Dentro de su doctrina podemos ver que los estudios y análisis de los aspectos del derecho internacional privado también pueden influir en el desarrollo y la interpretación de las normas, ¿no? Aunque la doctrina no es vinculante, esta ofrece una perspectiva académica que puede ser tomada en cuenta por los jueces y legisladores. Entonces, podemos ver que estas fuentes se interrelacionan y se complementan para formar el marco normativo que regule las situaciones jurídicas internacionales y también para garantizar que las resoluciones sean justas y coherentes en contextos multiculturales y multinacionales. Ahora, los tratados internacionales y legislación nacional, donde tenemos a mostrar su jurisprudencia y su doctrina. ¿Qué son los tratados internacionales? Son acuerdos entre estados y entidades internacionales que regulan diversas áreas del derecho internacional privado. ¿Cuál es su relevancia en el Perú? Tenemos, por ejemplo, el Convenio de la Haya, que varios convenios de este abordan temas como la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras y la ley aplicable en materia familiar. También tenemos el Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, en el que Perú es signatario de este tratado y que facilita la ejecución de laudos arbitrales internacionales. Los tratados bilaterales y multilaterales, en el que Perú también es partícipe, y el efecto que producen estos tratados que son ratificados por Perú y tienen un rango superior a las normas nacionales en conflictos de leyes, siempre y cuando no contradigan la Constitución o las leyes nacionales. Ahora, la legislación nacional peruana, esta se refiere a los tratados promulgados por el Perú. ¿Cuál es la relevancia? En el Código Civil peruano es en el que contiene más normas que regulan aspectos del derecho internacional privado, incluyendo la ley aplicable a los contratos. Entre ellas podemos ver la ley del arbitraje, la ley 26338, la ley 29240, que es la Ley de Cooperación Judicial Internacional en materia civil. ¿Estos qué efectos causan? La legislación nacional peruana, en un marco general, eh, viene de la resolución de conflictos de leyes en el Perú y establece cómo se integran y aplican los tratados internacionales en el ámbito nacional. Su jurisprudencia, como bien sabemos, son las decisiones judiciales emitidas por tribunales nacionales e internacionales que se logran interpretar y aplicar en normas del derecho internacional privado. Estos pueden ser las sentencias de la Corte Suprema, jurisprudencia de los tribunales internacionales, y esto nos ayuda a interpretar y aplicar normas para resolver cualquier conflicto y esto influye a su evolución en la interpretación legal del país. Su doctrina, tenemos la investigación académica, las publicaciones y comentarios dados por tratados internacionales, leyes nacionales y casos judiciales relevantes que ayudan a clarificar la interpretación y aplicación del derecho internacional privado en el Perú. En conjunto, estos elementos proporcionan una estructura completa para la resolución de conflictos de leyes y situaciones transnacionales en Perú, asegurando que el país pueda manejar eficazmente las cuestiones internacionales en su sistema legal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la doctrina y la autonomía científica del derecho internacional privado. Este viene a ser un enfoque teórico que aboga por considerar el DIP como una rama del derecho independiente y con características propias, muy distintas al derecho internacional público como al derecho nacional. Entonces, ¿qué viene a ser primero la autonomía científica? En el derecho internacional privado sostiene que debe ser un tratado como una disciplina autónoma con sus propios principios, normas y métodos de análisis. Esto quiere decir que tiene una estructura lógica interna que no debe ser subordinada ni completamente asimilada por otras ramas del derecho. ¿Cuáles son sus características? Los métodos propios, que se emplean donde se emplean métodos y técnicas específicos para resolver conflictos de leyes, darles como normas de conflictos y reglas sobre la competencia judicial. Los principios específicos que son únicos, como la lex, loci, lex, patria y lex fori, que son fundamentales para resolver cuestiones de jurisdicción y ley aplicable en situaciones transnacionales. El enfoque propio viene a ser la autonomía científica, que promueve un enfoque que considera las particularidades de las relaciones privadas internacionales y sus desafíos específicos, como el reconocimiento de sentencias extranjeras o la aplicación de leyes extranjeras en materia contractual y familiar. La importancia y justificación de esta viene a ser la especialización, la consistencia y coherencia, desarrollo académico y práctico, etc. Entonces, las críticas y desafíos pueden ser la interconexión con otras áreas, las normas nacionales y regionales, la evolución y adaptación de estas, es decir, los diferentes cambios globales que tenemos, lo que llamamos la globalización y la evolución de las relaciones internacionales que requieren que el derecho internacional privado se adapte y evolucione constantemente. Por último, el análisis de la autonomía del DIP como una rama jurídica independiente viene a ser eh, eh, es lo que implica examinar sus características distintivas, con su interacción con otras áreas del derecho y las razones para considerarla una disciplina autónoma. La definición de esta es que
Es una rama con principios, normas y métodos propios que pueden ser entendidos y aplicados de manera independiente de otras ramas del derecho, como el derecho público y nacional. Tiene sus principios propios, sus normas de conflicto y sus métodos específicos. ¿Cuál es la interacción con otras ramas del derecho? Aunque tiene diferencias fundamentales, como lo hemos mencionado antes, entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público, en el que se tratan cuestiones internacionales, se centra en resolver conflictos y leyes en cuestiones, así que tienden a ser diferentes, pero tienen una relación, en que ambas se tratan de resolver conflictos. Tienen una influencia recíproca, así como con los tratados hay un reconocimiento de sentencias extranjeras y cooperación judicial, aunque su enfoque no puede, y métodos son un poco distintos, ¿no? Como lo hemos mencionado antes. La relación con el derecho nacional vienen a ser sus normas nacionales y en lo que se complementan también para resolver disputas internacionales y en el que resuelven aplicando normas nacionales en el contexto de relaciones privadas internacionales. ¿Cuáles son las razones para la autonomía del DIP? Viene a ser su percepción, su necesidad de adaptarse a los nuevos cambios que aborda este sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras y la determinación de la ley aplicable en contratos internacionales. Esto requiere un conjunto de normas y principios propios. También tiene una coherencia y uniformidad. Debe ser un sistema coherente, un desarrollo académico y práctico, donde debe tener contribuciones teóricas. Y también tiene desafíos, ¿no? En los que debe interconectarse con otras áreas. Puede ser un poco cuestionable esto, ya que debido a la influencia de normas y principios del derecho internacional privado, los tratados internacionales y las resoluciones de organismos internacionales a menudo afectan la aplicación de esto. Y la diversidad legislativa, las normas nacionales y la falta de uniformidad entre jurisdicciones pueden desafiar la coherencia y la autonomía del derecho internacional público. Es importante que el derecho internacional público por eso se adapte a nuevos desafíos y no se quede con las leyes básicas antiguas. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el capítulo 4, que es el desafío contemporáneos en el derecho internacional privado. Bueno, el derecho internacional privado enfrenta numerosos desafíos, ¿no? Debido al crecimiento de la digitalización y las nuevas tecnologías. La globalización digital ha transformado radicalmente las relaciones jurídicas entre individuos, empresas y estados, ¿no? Especialmente en la que respecta a la interacción del ciberespacio, el comercio electrónico y la protección de datos. Estos desarrollos han generado conflictos normativos entre estas jurisdicciones y han puesto en cuestión los conceptos tradicionales de territorialidad y de competencia, ¿no? En conflicto de las leyes del ciberespacio, el ciberespacio plantea problemas únicos para el derecho internacional privado debido a la naturaleza transfronteriza de las interacciones en línea, ¿no? Las leyes nacionales, diseñadas para aplicarse dentro de límites territoriales definidos que pueden resultar inadecuadas para abordar disputas que surgen en un entorno digital sin fronteras, ¿no? Este conflicto se va exacerbado por la posibilidad de que una misma acción en línea, como una transacción comercial o una violación de derechos del autor, esté sujeta a múltiples leyes simultáneamente, generando incertidumbre jurídica, ¿no? El reto principal es la falta de uniformidad entre los marcos legales de diferentes países. A medida de que las interacciones en línea crecen, es esencial desarrollar acuerdos internacionales que establezcan parámetros comunes para determinar jurisdicciones y leyes aplicables. Si no, de lo contrario, el sistema actual puede colapsar frente a la complejidad de los litigios transaccionales. Un ejemplo claro de este conflicto se observa en la jurisdicción sobre delitos cibernéticos, donde varias jurisdicciones pueden reclamar competencia basándose en diferentes criterios como la nacionalidad del acusado, el lugar donde se comerció el delito o el lugar donde se produjo el daño. Ahora vamos a hablar sobre el comercio electrónico, ¿no? El comercio electrónico nos examina cómo el comercio electrónico ha transformado el derecho internacional privado. El comercio electrónico creció exponencialmente en las últimas décadas y con ello la necesidad de regular las transacciones internacionales que se realizan a través de plataformas digitales. En ese contexto surgen preguntas sobre qué ley debe aplicarse a contratos celebrados entre estas partes situadas en diferentes países, especialmente cuando las plataformas en líneas operan en múltiples jurisdicciones. Un problema particular en el comercio electrónico es la determinación de la ley aplicable en casos de consumidores que compran bienes o servicios a través de plataformas globales. Los marcos jurídicos tradicionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la CIS, no están necesariamente preparados para abordar las matices del comercio digital, lo que genera conflictos en la aplicación de las normas protectoras de los consumidores. Bueno, el comercio electrónico necesita un marco jurídico más flexible y armonizado a nivel internacional. La falta de claridad sobre qué leyes van a aplicar a contratos entre estos consumidores y los proveedores internacionales puede desincentivar, ¿no?, el comercio transfronterizo o crear litigios costosos. Los tratados y convenios internacionales deben abordar esas nuevas realidades para así facilitar sus transacciones seguras y justas. Bueno, siguiendo, vamos a hablar ahora sobre la protección de datos, ¿no? La protección de datos personales ha adquirido una relevancia central en el ámbito de derecho internacional privado, debido al flujo transfronterizo de la información.
Este conflicto de leyes en esta área se manifiesta en la dificultad de coordinar normas que pueden ser profundamente divergentes entre distintos países, mientras que en Europa existe un enfoque robusto en la protección de la privacidad individual. Otros países como Estados Unidos tienen marcos más flexibles y sectoriales para la regularización de datos. Esto puede crear problemas para empresas que operan internacionalmente y deben cumplir con múltiples normativas que no siempre son compatibles. Es evidente la necesidad de un mayor diálogo internacional en torno a la protección de datos, ya que la fragmentación regulatoria pone en riesgo tanto la privacidad de los individuos como la violabilidad operativa de empresas globales. Un estándar internacional sería ideal para equilibrar la protección de los derechos individuales y la libertad comercial, lo que aún está un poco lejos de alcanzarse. Ahora vamos a hablar sobre la movilidad transnacional de personas y bienes, ¿no? Migración de derechos de familia internacional y sucesiones transfronterizas. La movilidad transnacional de personas y bienes se ha intensificado en las últimas décadas debido a la globalización, ¿no? La facilidad de transporte y las tecnologías de comunicación. Este fenómeno presenta un conjunto de desafíos complejos para el derecho internacional privado, que debe lidiar con la interacción de diferentes sistemas jurídicos en cuanto a personas o bienes que cruzan fronteras nacionales, ¿no? Bueno, en migración y conflictos de leyes, el aumento de la migración internacional implica que personas de diversas nacionalidades se establezcan en países con sistemas legales diferentes al de su país de origen, ¿no? Esto genera conflictos de leyes en múltiples áreas, particularmente en el derecho de familia, en el derecho laboral y en el derecho civil. Reconocimiento de esos actos civiles es uno de los principales problemas que surge, es el reconocimiento de los actos realizados en otros países, como los matrimonios, divorcios o adopciones. Los países pueden tener regulaciones muy diferentes respecto a estos temas, lo que lleva a situaciones en las que un acto jurídico reconocido en un país puede no serlo, o puede serlo o en otro, ¿no? Por ejemplo, en algunos países pueden reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en otros no, ¿no? Ese tipo de matrimonio no tiene una validez jurídica. En los derechos de residencia y nacionalidad, las cuestiones relacionales con la nacionalidad y los derechos de residencia también son motivos de conflicto. La doble o múltiple nacionalidad puede generar problemas a la hora de aplicar las leyes pertenecientes a una persona que tiene diferentes vínculos legales y personales con varios países. También surge el problema de los refugiados y personas apátridas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad al carecer de un marco legal claro para su protección. Ahora vamos a hablar sobre el derecho de familia internacional, ¿no? La movilidad transnacional afecta profundamente el derecho de familia, ya que muchas familias se encuentran distribuidas en diferentes países o deben enfrentarse a regulaciones de distintos estados. Como no, la custodia de menores es un aspecto particularmente sensible en la custodia de menores en familias transnacionales. Los tribunales de diferentes países pueden tener criterios distintos sobre lo que considera que es lo mejor para el menor, lo que va a generar disputas transfronterizas sobre quién debe tener la custodia o cómo debe organizarse los regímenes de visita. En la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores va a buscar y abordar algunos de estos problemas, ¿no? Pero la implementación y el reconocimiento de decisiones judiciales entre países sigue siendo un reto, ¿no? También está la adopción internacional, ¿no? La adopción internacional también plantea desafíos, ya que las normativas sobre los requisitos y el procedimiento varía de un país a otro. Algunos estados pueden permitir o facilitar la adopción por parte de extranjeros, mientras que en otros imponen restricciones más severas. Además que la ética y los derechos de niños en adopciones internacionales son una preocupación creciente con informes de tráfico de menores y adopciones ilegales que subrayan la necesidad de una mayor cooperación y regulación internacional. Ahora vamos a hablar sobre las sucesiones transfronterizas, ¿no? En cuanto a estas sucesiones transfronterizas, el fallecimiento de una persona con bienes en distintos países o con herederos en diferentes jurisdicciones plantea complicaciones importantes en la aplicación del derecho sucesorio, ya sea como que determinar la ley aplicable, ¿no? El principal desafío en este caso es determinar qué ley se va a aplicar que rige a esta situación, ¿no? Otro sería el impuesto sobre sucesiones. Además que las diferencias en la legislación fiscal entre países pueden generar problemas como la imposición de impuestos sobre sucesiones en varias jurisdicciones, lo que afecta al valor de la herencia recibida por los herederos. También existen los testamentos internacionales, ¿no? Estos testamentos son realizados en un país que pueden ser o no pueden ser reconocidos en otro, especialmente si no cumplen con los requisitos legales de validez en la otra jurisdicción. Esto ha llevado a la creación de tratados internacionales como la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a las sucesiones por causas de muerte, que busca establecer reglas comunes para determinar la ley aplicable en sucesiones internacionales. Bueno, en la movilidad de bienes y propiedad internacional, los bienes inmuebles que pertenecen a personas que residen en diferentes países o que han sido adquiridos a nivel internacional, también está sujeto a conflictos de leyes, ¿no? Propiedad transfronteriza es que la compra y venta de bienes inmuebles en diferentes países o jurisdicciones requieren el cumplimiento de diversas normativas locales, tanto en términos de derecho de propiedad como de impuestos. Las leyes de cada país determinan los derechos de propiedad como de impuestos. Las leyes de cada país determinan estos derechos de propiedad
y las formas de transferencia de estos bienes, lo que complica las operaciones comerciales internacionales. Otro problema serían los bienes culturales y patrimoniales. Otro aspecto relevante es la protección de estos bienes, ¿no? Los culturales y patrimoniales, que en ocasiones son objetos de tráfico ilícito o exportación ilegal, que el derecho internacional privado juega un papel clave en la cooperación entre estados para recuperar y proteger el patrimonio cultural internacional. Ahora hablaremos sobre la armonización y fragmentación en un contexto globalizado. En el contexto de la globalización, la interconexión entre países ha generado la necesidad de armonizar las normas jurídicas para así facilitar este comercio entre las relaciones internacionales y la movilidad transnacional de personas. Sin embargo, también existe una tensión inherente entre la armonización y la fragmentación, ¿no? Ya que cada país tiene su propio sistema legal, tradición jurídica y soberanía que desea preservar. Este dilema se manifiesta claramente en el derecho internacional privado, donde los esfuerzos de unificación y la diversidad jurídica coexisten en un equilibrio complejo. La armonización de esfuerzos de unificación jurídica, ¿no? Esta armonización jurídica es el proceso mediante el cual se busca uniformar estas normas y proceder entre diferentes jurisdicciones para así reducir las barreras legales y crear coherencia en la resolución de conflictos internacionales a nivel global. Hay múltiples iniciativas de armonización en distintas áreas del derecho. Ejemplo de estos esfuerzos incluyen, ¿no?, el Convenio de La Haya, ya que estos tratados buscan unificar las normas de derecho internacional privado en temas como la adopción internacional, el secuestro de menores y la obtención de pruebas de extranjeros. Otro ejemplo sería la unificación en el comercio internacional. La organización como la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Contratos y las Compraventas Internacionales de Mercadería han promovido la unificación de reglas comerciales, ya que esto va a facilitar los intercambios comerciales internacionales, ofreciendo así un marco común que puede ser aplicado por distintas jurisdicciones, así simplificando este proceso legal. Y otro ejemplo sería la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha avanzado considerablemente en la armonización jurídica entre sus estados miembros, el Reglamento Bruselas y el Reglamento Roma, ¿no? Han establecido estas reglas claras sobre la jurisdicción y la ley aplicable en casos de conflictos de leyes dentro de la Unión, logrando una mayor coherencia en el ámbito civil y mercantil. Fragmentación, diversidad jurídica. A pesar de estos esfuerzos de unificación, la fragmentación sigue siendo un fenómeno predominante en el derecho internacional privado. Los diferentes sistemas legales, ya sean de tradición civilista, que es el civil law, o anglosajona, como el common law, reflejan valores culturales, históricos y sociales, únicos que cada país busca preservar esta diversidad jurídica que plantea, ¿no?, desafíos importantes como el choque de normas nacionales, que nos dice que cada país mantiene su soberanía jurídica y establece sus propias normas en áreas como el derecho de familia, el derecho de sucesiones o de contratos, ¿no? Otro ejemplo sería importante la fragmentación en el ámbito digital, en temas de protección de datos y privacidad, en la fragmentación que es evidente, ¿no? Otro ejemplo sería el derecho internacional entre los derechos humanos, ¿no? Aunque hay acuerdos internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada país sigue aplicando sus propias interpretaciones y normas relacionadas con derechos fundamentales, lo que ha provocado fragmentación en temas como la pena de muerte, derechos reproductivos o libertad de expresión. Podemos decir que, en resumen, ¿no?, la globalización ha impulsado la armonización jurídica como una necesidad para facilitar las relaciones entre estados y resolver los conflictos derivados de la movilidad transnacional. Pero, sin embargo, la fragmentación jurídica persiste debido a las diferencias culturales que existen, ¿no?, las diferencias históricas y legales entre estos países, nuestros países. La clave está en encontrar un equilibrio que respete la diversidad jurídica mientras se avanza hacia una mayor coherencia normativa en temas clave, lo que requiere un enfoque flexible y adaptable. Y por último, vamos a hablar sobre los derechos humanos y derecho internacional privado, ¿no? La integración de normas de derechos humanos en el derecho internacional privado. El derecho internacional privado y los derechos humanos pueden parecer en un principio disciplinas autónomas y separadas. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un creciente esfuerzo por integrar las normas de derechos humanos dentro de los mecanismos y principios del derecho internacional privado, con el fin de garantizar que estas normas aplicables en contextos transnacionales respeten y promueven los derechos fundamentales de las personas, ¿no? En contexto general de la integración, el derecho privado regula conflictos de leyes y jurisdicciones en relaciones jurídicas internacionales, mientras que los derechos humanos buscan la protección universal de los derechos fundamentales de todos los individuos que existen en este planeta, ¿no? A medida que las interacciones transnacionales se multiplican, surgen nuevos desafíos relacionados con la protección de los derechos humanos en contexto que involucran diferentes jurisdicciones. Este fenómeno se ve en varias áreas del derecho internacional privado, como los derechos de los niños, la protección de la familia, la migración, el tráfico de personas y la protección de datos personales. La Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados internacionales han desempeñado un papel crucial en influir sobre la evolución del derecho internacional privado hacia una mayor atención a la protección de los derechos humanos, ¿no? Como áreas de integración que sería derechos de familia y protección de los derechos de los niños, que es uno de los principales puntos de encuentro en el derecho internacional privado y los derechos humanos.
Otro ejemplo sería la migración y la protección de los refugiados. Este fenómeno de migración ha resultado la importancia de la integración de las normas de los derechos humanos en el derecho internacional privado. Otro ejemplo sería la trata de personas y la explotación, el tráfico de personas de una violencia, de una violación grave de los derechos de los humanos y un área donde el derecho internacional privado desempeña un papel crucial en las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y su protocolo contra la trata de personas, conocido como el protocolo de Palermo, ¿no? Requiere que de los estados cooperen para combatir este problema que es la trata de personas. En desafíos de la integración, aunque ha habido avances significativos en la integración de normativas de derechos humanos en el derecho internacional privado, persisten varios desafíos, ¿no? Uno de los principales es la fragmentación jurídica a nivel global. Otro desafío clave es la tensión entre la soberanía estatal y el respeto a las normas internacionales de derechos humanos. En algunos casos, los estados pueden priorizar sus leyes nacionales por encima de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que crea conflictos cuando se trata de aplicar las normas de derecho internacional privado. Entonces, la movilidad transnacional de personas y bienes en el contexto del derecho internacional privado refleja los desafíos inherentes a la globalización. Los conflictos de leyes en cuestiones de familia, sucesiones y derechos de propiedad se agravan debido a las diferencias normativas entre países. Si bien existen esfuerzos para armonizar las leyes a nivel internacional a través de convenciones y acuerdos multilaterales, la complejidad de las situaciones individuales sigue presentando desafíos sustanciales para la protección efectiva de los derechos de las personas en el mundo interconectado. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y para finalizar, podemos hablar acerca de nuestra conclusión grupal, que concluimos que el derecho internacional privado en sí ha demostrado ser una disciplina en constante evolución, adaptándose a los cambios con la estructura política, económica y social del mundo. Su autonomía y capacidad para las relaciones regulares transfronterizas lo convierten en sí en una pieza fundamental para el mantenimiento de un orden jurídico justo y eficiente en sí en un mundo cada vez que está más globalizado.